Hola, bienvenidos a esta nuestra segunda clase de auriculoterapia. En esta ocasión vamos a ahondar sobre las características generales de este microsistema. La cartografía de los microsistemas, hablando de la auriculoterapia o por ejemplo la reflexología o craniopuntura, repiten la disposición anatómica del cuerpo. Recordemos que la cartografía básicamente trata de una representación gráfica a escala, en este caso del cuerpo humano en la oreja. Y por supuesto va a respetar la disposición anatómica del cuerpo, es decir, la coherencia natural de las estructuras. Por ejemplo, tenemos en esta cartografía la columna vertebral. ¿Ok? Y vemos cómo esta está representada desde su segmento cervical, dorsal, lumbar, sacro y coxis. Se respeta el orden y sigue la secuencia natural. También tenemos y podemos ver que en el extremo inferior, donde termina la sección o el segmento cervical de la columna vertebral, se continúa con el cráneo, ¿no? Que contiene al encéfalo. Entonces vemos cómo esta correspondencia o disposición anatómica natural se mantiene. Igualmente, como veremos más adelante, en esta región, tanto en la concha cimba como en la concha cava de la oreja, se encuentran prácticamente los órganos que nosotros tenemos en el abdomen o en el tórax. Aquí tenemos otra cartografía u otro diseño donde vemos que precisamente se repite en caso de la columna vertebral, ¿okay? Sus relaciones anatómicas o su disposición anatómica natural. Igual tenemos para la extremidad superior, representada aquí en esta sección de la oreja, se mantiene el orden de los dedos, la muñeca, el codo, el hombro, y también para las extremidades inferiores, ¿ok? Que irían desde la articulación coxofemoral a la rodilla, tobillo y dedos de los pies. Aquí tenemos otro ejemplo, como mencionaba anteriormente, con la reflexología podal. Podemos ver si nosotros tendríamos a nuestro paciente acostado, recostado sobre la cama, eh, podríamos ver sus pies y nosotros proyectar esta imagen, o que es representativa de los órganos u otras estructuras de nuestro cuerpo en los pies del paciente. Entonces podríamos ver que este, siendo el pie izquierdo del paciente, está relacionado o tiene en él las zonas reflejas, ¿ok? Que se corresponden a las estructuras u órganos que están de este mismo lado. Por ejemplo, el corazón. Sabemos que una parte eh, del total de la masa del corazón se encuentra un poco más orientado hacia el lado izquierdo. Y bueno, aquí lo podemos encontrar representado en su totalidad en el pie izquierdo, comparado, por ejemplo, con el hígado y la vesícula biliar, que sabemos se encuentran en el lado derecho, en la región abdominal. Igual, aquí tenemos en el pie derecho la representación o la zona refleja del hígado y la vesícula biliar. Igualmente pasa con riñón, derecho, izquierdo y derecho, y las porciones de intestino grueso, delgado, vejiga, uréter y otras estructuras, como el páncreas, vaso y estómago, y el pulmón de cada lado. Entonces, igualmente, como en la auriculoterapia se respeta ese orden, digamos, o esa correspondencia anatómica que hay en el cuerpo humano. Por supuesto, hay otros microsistemas, como en cranioacupuntura, donde puede haber variaciones, y también en otros sistemas de acupuntura donde existen zonas de correspondencia o reflejas o representaciones microcósmicas o microsistemas que pueden tomar diversas orientaciones. Pero en la mayoría de los casos, como sucede en la reflexología podal o auriculoterapia, se respeta ese orden.
Bueno, los microsistemas están configurados de manera similar a la somatotopía, es decir, esa correspondencia de un área del cuerpo con una área, en este caso de la corteza cerebral de nuestro sistema nervioso central, ¿ok? Y que dan origen a los homúnculos. Tenemos aquí estos homúnculos que son prácticamente una representación tridimensional, ¿ok? En cuestión de las funciones y, motoras, por ejemplo, y sensoriales de nuestro cuerpo. Entonces sabemos desde la neurología que nuestro cerebro en su capa más externa, en la corteza cerebral, porque recubre todo el resto de la masa cerebral, tenemos una capa, ¿ok? Que está dividida en diferentes áreas. Y dos de estas áreas, ¿ok? Se van a encargar, una de las áreas se va a encargar prácticamente de procesar e iniciar eh, las respuestas motoras, ¿ok? Por ejemplo, que tenemos aquí representada de este lado. Y otra de estas áreas, igual marcada aquí con color azul, se va a encargar prácticamente de la recepción sensitiva, de percibir las sensaciones, ¿ok? Por los estímulos que vienen del exterior. Y bueno, resulta que al investigar qué porción o qué área en específico del cerebro se correspondía o se encargaba de la sensibilidad, por ejemplo, de la lengua, se descubrió qué porción o qué sección se encargaba de esa sensibilidad, ¿no? ¿Y cómo se hizo esto? Pues al realizar un estímulo directo sobre esta zona del cerebro, ¿ok? Pues se descubría que el paciente podía experimentar, en este caso, alguna sensación en la lengua, ¿no? O percibir algún sabor, aunque no hubiese o no existiese ese estímulo. Igualmente pasó, por ejemplo, con las manos, los dedos. Al estimular ciertas zonas, se descubrió que tenían una correspondencia, ¿ok? Con estas estructuras, en cuestión de sensibilidad y en cuestión también de movimiento. Podemos ver que las imágenes, ¿ok? Aquí superpuestas, tanto para la parte motora, es decir, de movimiento, como somatosensorial o de sensibilidad, son diferentes, ¿ok? En algunos es más grande de un lado y en otras son más pequeñas. Esto es porque, por ejemplo, las manos, en especial las yemas de los dedos, eh, necesitan más cantidad de tejido nervioso, de células nerviosas, para procesar esta información porque son altamente sensitivos, ¿ok? Igualmente, requieren una porción importante de tejido cerebral para poder realizar los movimientos tan finos, delicados y precisos que podemos realizar con los dedos. Sin en cambio, otras zonas o regiones, por ejemplo, como la región abdominal o torácica, tienen menor porción de tejido cerebral que nos ayudaría en cuestión de la sensibilidad o del movimiento, ya que poseen movimientos mucho menos complejos y una sensibilidad mucho más dispersa, ¿no? Un campo mucho más amplio. Y bueno, esto también sucede o es similar a lo que sucede en la auriculoterapia, porque en la auriculoterapia no tendríamos una representación o una correspondencia entre un área corporal y una porción del sistema nervioso, sino que tendremos una correspondencia entre una región corporal o una parte de nuestro cuerpo y una parte de la oreja. ¿Ok? Entonces, por eso se dice que están configurados de manera similar. Así como en el cerebro, una parte del cerebro o una sección de nuestra corteza cerebral se corresponde con los dedos de la mano, igualmente en la oreja, una sección de la oreja o de la superficie de la oreja tiene una correspondencia con la mano o los dedos de la mano. Generalmente es una correspondencia también tanto sensitiva, ¿ok? Pero sobre todo funcional. Es decir, que si hay un cambio o una alteración en el funcionamiento, ¿ok? De una parte del cuerpo, este se puede ver reflejado
en la oreja, mediante diferentes signos que podemos encontrar o que nosotros podemos notar al inspeccionar o al observar la oreja, que veremos más adelante. Y bueno, es importante saber que en la auriculoterapia habrá una reactividad homolateral en el 80 a 90% de los individuos. ¿A qué nos referimos con reactividad homolateral? Es decir, que los puntos auriculares o los puntos reflejos reactivos que se localizan en la oreja se van a activar, es decir, van a estar sensibles principalmente, van a aumentar su sensibilidad cuando del mismo lado en donde se encuentra la afección, es decir, si nosotros tenemos una lesión en el hombro izquierdo, en el 80 y 90% de los casos o de los pacientes, vamos a encontrar del mismo lado en la oreja un punto reactivo que va a estar presente. Entonces, si nosotros sabemos que el paciente tiene una lesión en el hombro derecho, nosotros podemos buscar en el punto que se corresponde con el hombro en la oreja del lado derecho y seguramente lo encontraremos activo el punto y es ahí donde aplicaremos el tratamiento. Y en algunos casos, 10 o 20%, sucede que la reacción en nuestras orejas la tenemos del lado opuesto al de la lesión, ¿no? Entonces, tomando como en cuenta el caso que acabo de mencionar, si el paciente tuviese la lesión del hombro en el hombro derecho, un proceso inflamatorio crónico, artritis, por ejemplo, en un 10 o 20% de los casos, vamos a encontrar que el punto que se corresponde con el hombro estará sensible, pero en la oreja opuesta, es decir, en la oreja izquierda. Y es ahí donde aplicaríamos entonces, en primer momento, el tratamiento o realizaríamos el estímulo, por ejemplo, para disminuir el dolor o el proceso inflamatorio, lo cual nos podría ayudar a mejorar el movimiento, los rangos de movimiento, y con eso, pues el paciente podría realizar sus actividades de una manera más cómoda y en general mejoraríamos sus condiciones, ¿no? Su calidad de vida durante el tratamiento. Pero bueno, también en una gran cantidad de casos resulta que en las dos orejas podemos encontrar puntos reactivos, Aunque esté afectado un solo lado, puede ser que en las dos orejas encontremos los puntos sensibles que se corresponden con esa área afectada. Igualmente, en el caso del hombro, tendríamos que en las dos orejas, aunque la lesión estuviera del lado derecho, pero en las dos encontramos los puntos reactivos. Pero en la mayoría, hasta el 90% de los casos, es de un solo lado, es decir, homolateral. Aquí no sucede como otros microsistemas, como la craniopuntura, donde se trabaja del lado opuesto siempre. Entonces, allí siempre es del lado opuesto, en este caso, generalmente es del mismo lado donde vamos a encontrar los puntos reactivos. Y respecto a la cartografía auricular, habíamos mencionado anteriormente el desarrollo de las cartografías, que es, repito, es esta representación gráfica a escala, en este caso del cuerpo humano, sobre la oreja. Recordemos que en el año 1953 Noguer dio a conocer pues, su primer cartograma, ¿no?, de la oreja, que mostramos en la primera clase, uno de sus primeros cartogramas, y unos años después, 1959 o 60, en China se realizó ya un cartograma más formal, pero por supuesto tomando en cuenta a Noguer. Es importante saber, como estaremos repitiendo en futuras clases, que existe una variedad o una gran diversidad de cartogramas o cartografías, pero que las escuelas principales son la de Noguer, es decir, la escuela francesa, y la escuela china. Esas son las dos principales escuelas, de las cuales pues han derivado y hay variaciones e incluso nuevas, podríamos decir, escuelas, pero por supuesto con menor trayectoria y también menor fundamento o menor utilidad, o mejor dicho, comprobación práctica o de su eficacia o efectividad, como la escuela francesa, por supuesto, o la escuela china,
que pues han sido aplicados en miles de pacientes durante varias décadas y que cada vez están continuamente comprobando su eficacia y por supuesto ahondando más en sus mecanismos de acción, del por qué funcionan, cómo funcionan. Y bueno, la distribución de los puntos auriculares, ¿ok? Generalmente se va a dar o va a estar distribuida dependiendo de la cartografía, por ejemplo, como un feto dentro del útero. Como vemos en la imagen que hemos utilizado como representativa de la auriculoterapia en un inicio, que podemos ver en la primera diapositiva de cada clase, recordemos que en la oreja se acomoda o se superpone la imagen de un feto, quedando la cabeza del feto, ¿ok? En el lóbulo y el resto del cuerpo en dirección, digamos, superior de la oreja. Y bueno, aquí tenemos, por ejemplo, una distribución ya un poco más detallada, con utilidad más práctica, pero que igualmente respeta ese orden. ¿Ok? Hablaremos más adelante también que en las cartografías o en el sistema diseñado por Noguier y sus colaboradores de la Escuela Francesa de Auriculoterapia, tienen diferentes o tres maneras diferentes de acomodar, ¿ok? O de interpretar y localizar las zonas y regiones del cuerpo en la oreja. Pero esta es una de ellas, ¿ok? Y en tanto a la medicina china, esta también es la forma más habitual, donde tenemos en el lóbulo de la oreja, como vemos acá, la representación del área facial. Aquí simplemente no tenemos un rostro dibujado y distribuido, pero sí partes y estructuras importantes del rostro que podemos encontrar en el lóbulo, ¿ok? Como el ojo, por ejemplo, el oído interno, parte de la mandíbula y el maxilar, también la boca, la lengua, ¿ok? Y tenemos, por ejemplo, en esta zona, que sería en el antitrago, la cabeza. Aquí incluimos varias estructuras o todas las estructuras cerebrales prácticamente, ¿ok? Y algunas estructuras neuroendocrinas en específico. También tenemos aquí mencionado, por ejemplo, que en el antihelix o antehelix tenemos el tronco. Prácticamente tórax y abdomen representados. Aquí son simplemente en esta sección que estoy marcando, que es el antehelix. ¿Ok? Encontramos el tronco, ¿ok? Que sería tórax y abdomen. Aquí solamente tenemos representado la columna vertebral, pero ya veremos más adelante cómo es que se distribuyen el resto de las estructuras en esta región. ¿Okay? De manera muy general, tanto los órganos que se encuentran en el abdomen y el tórax los vamos a encontrar en esta otra región de la oreja, que son conocidas como concha simba y concha cava. Aquí, igual con esta imagen, vemos cómo se respeta estas correspondencias anatómicas, ¿okay? En la oreja al momento de distribuir y localizar los puntos. Recordemos que esta descripción de los puntos no simplemente es por mera ocurrencia de sus investigadores, sino que están basadas en una serie de ensayos, de pruebas, ¿okay? En varios cientos y ya hasta miles de pacientes, donde el corroborar que un punto o una zona específica de la oreja se corresponde con una estructura del cuerpo o con una función. Principalmente su relación es funcional, ¿ok? Entonces, es como se han determinado estos puntos y vemos que respeta, ¿ok? Esta distribución o esta somatotopía en la oreja respeta las correspondencias naturales del cuerpo humano. Aquí tenemos, pues, vemos que estructuras del rostro, aquí de la cabeza, ¿okay? Del cerebro, tenemos aquí la extremidad superior, ambas extremidades inferiores, representados aquí de forma principal. ¿Cuáles son las ventajas de la auriculoterapia? Okay. Hablando de ella en específico, tenemos que nos sirve para el tratamiento de enfermedades tanto agudas como crónicas. Esta es una de las características de varios microsistemas y en especial de la auriculoterapia. Okay. Es un método
poco invasivo dependiendo el método terapéutico que utilicemos para realizar el estímulo en la oreja, pero una de sus ventajas es esta: nos permite tratar enfermedades tanto agudas como crónicas. Enfermedades agudas, principalmente vamos a notar un cambio instantáneo en cuestiones o afecciones que tengan muy marcado o presente el dolor. Entonces, también, por ejemplo, para el tratamiento o la reducción de la temperatura corporal, en caso de fiebre o hipertermia, este, procesos inflamatorios agudos o crónicos, en estas enfermedades en las que los pacientes pues prácticamente se ven sometidos a un tratamiento farmacológico prácticamente de por vida, nosotros podemos complementar ese tratamiento con auriculoterapia u ofrecer una alternativa a ese tratamiento con auriculoterapia. ¿Ok? Para que el paciente a largo plazo, en este caso si el médico o hay otro médico que esté llevando su tratamiento principal a través de fármacos o medicamentos, pues a través del tiempo y conforme él evalúe la mejora del paciente, puede ir reduciendo la dosis del medicamento o medicamentos para el tratamiento de cierta afección o cierta enfermedad. Entonces nosotros podemos ayudar a eso, ¿no? A que en cierto plazo pues se reduzca la necesidad de tomar antiinflamatorios, analgésicos, ansiolíticos, ¿no? U otros medicamentos que puedan tener efectos secundarios importantes. Y en enfermedades agudas podríamos utilizar, por ejemplo, la auriculoterapia con suficiente eficacia en el tratamiento de infecciones respiratorias, ¿ok? De vías superiores respiratorias, como tratamiento sintomático para los malestares o como malestar general, fiebre, ¿no? Eh, diferentes manifestaciones clínicas de algunas enfermedades que no requieran un tratamiento médico específico. Por supuesto, hay condiciones, por ejemplo, una apendicitis, en la cual nosotros simplemente podríamos llegar a aplicar auriculoterapia de forma que no intervenga, ¿ok? Con el tratamiento médico, que es prácticamente el más indicado, ¿no? Que puede llegar o que generalmente llega a ser la cirugía. Entonces nosotros podríamos en todo caso intervenir simplemente para la disminución del dolor, pero no enmascarar ese dolor porque podría perturbar o entorpecer pues el correcto diagnóstico por parte de otro profesional o del médico, y esto pues llevar a generar otras complicaciones, ¿no? Entonces hay que tener cuidado y tomar en cuenta pues cuáles son las condiciones adecuadas para aplicar este tratamiento, porque podemos fácilmente o de una manera muy efectiva reducir el dolor en una apendicitis, pero por lo mismo el paciente no sentir algún malestar en especial o hacerlo soportable, entonces no acudiría con el médico o pospondría una revisión con el médico, y eso llevaría a una complicación, ¿no? Incluso que podría llevar al paciente a la muerte. La auriculoterapia también, otra de sus ventajas, es que es un método diagnóstico, no simplemente nos sirve para el tratamiento de ciertas afecciones, ¿no? Sino también para diagnosticar. Y gracias a esa relación en cuestión de la funcionalidad, ¿ok? O de funciones que tiene con el resto del cuerpo o del organismo, en la oreja podemos ver precisamente el estado o el funcionamiento, ¿ok? O la salud general del paciente, tanto la salud como la enfermedad del paciente. Esto nos permite, pues, prever ciertas afecciones, ¿ok? Que aún no se han manifestado, que el paciente puede no presentar ningún síntoma al respecto o ningún malestar, pero que en un tiempo, sea corto o mediano plazo, podría comenzar a manifestarse, puesto que ya hay cambios, ¿ok? En el funcionamiento normal del organismo. Por esto nos permite ser un método diagnóstico, ¿ok? Que nos puede complementar lo que nosotros hagamos o realicemos previamente con el paciente, es decir, un interrogatorio, una exploración física. Entonces,
nos puede complementar y a la vez nos sirve como un método preventivo también. Podemos aplicar tratamiento con auriculoterapia, ¿ok? Sin que el paciente tenga ya algún síntoma, algún malestar, alguna enfermedad, ¿ok? Lo podemos hacer también como un método preventivo. Esa es una de las ventajas también. Otra de sus ventajas es que pues posee un efecto rápido y potente. Como les decía, obviamente entre los síntomas se encuentren más agudos o más notables para el paciente, como la cefalea tensional, ¿no? Por una mala postura al dormir o tras un periodo prolongado de estrés continuo, pues podríamos notar una mejoría rápida, ¿okay? En cuestión del malestar que presente nuestro paciente en ese momento, rápida y considerable. También la auriculoterapia es de fácil aplicación. Básicamente el material que requerimos nosotros para aplicar un tratamiento con auriculoterapia es bastante sencillo, digamos, de conseguir y también podríamos decir que es bastante económico. Entonces la aplicación nos puede llevar de manera pura la aplicación entre 2 a 5 minutos, ¿ok? Llevando un proceso fluido nos puede llevar 5 minutos en aplicar el tratamiento con auriculoterapia, ¿no? Incluso un poco menos. Y además el manipular, en este caso las semillas o las agujas, las tachuelas, ¿no? O realizar las sangrías no requieren de una habilidad especial, ¿no? Basta con practicar algunas ocasiones y por supuesto tratar de hacerlo de manera continua para tener pues o lograr esta habilidad y por supuesto hacer el trabajo mucho más fluido. Pero es muy sencillo poder aplicar un tratamiento con auriculoterapia. Y bueno, como método preventivo, mencionaba más arriba en la parte de método diagnóstico, nos puede ayudar también a evitar ciertas enfermedades o afecciones, estimular o regular el sistema inmunológico, por ejemplo, evitar o ayudar a estimular la circulación venosa en las extremidades inferiores, por ejemplo, regular el tránsito intestinal, evitar problemas de estreñimiento, en fin. Podemos trabajar bastante bien con la auriculoterapia y además es un método bastante suave. Y gracias a que tiene, pues, o hay diferentes métodos para realizar los estímulos, pues se puede adaptar, por ejemplo, tanto a pacientes mayores de edad o pacientes muy jóvenes, ¿no? Pacientes pediátricos, por ejemplo, de 8 o 9 años, a quienes no podríamos aplicar en un primer momento agujas para estimular los puntos en la oreja, podríamos aplicar o realizar el estímulo con balines, por ejemplo, que serían mucho más cómodos para ellos, ¿ok? Mucho más fácil de que ellos los tengan allí puestos durante varios días y una persona adulta o ellos mismos realicen los estímulos de forma constante. Entonces, también la auriculoterapia, otra podríamos decir de sus grandes ventajas, es que puede actuar prácticamente en casi la totalidad de los casos como una terapéutica complementaria, si no alternativa, sí como complementaria. Usando estos dos términos, más allá de la definición o de su uso, digamos que fijo que se tiene, haciendo referencia a terapéutica complementaria, eh, como lo que es un complemento, ¿no? A lo mejor no como el tratamiento predilecto principal de un padecimiento como la diabetes mellitus, pero sí como un complemento para mejorar algunas otras funciones o disminuir algunos efectos secundarios que podrían ocasionar el tratamiento farmacológico, ¿no? O tratar algunos otros síntomas que pues no han tenido un buen resultado o ningún resultado con otros tratamientos. Entonces esto nos podría proporcionar un beneficio adicional prácticamente en casi la totalidad de los casos. También, por supuesto, en pacientes con un proceso o con cáncer, eh, podemos ayudar mediante la auriculoterapia para ayudar a reducir el dolor, por ejemplo, mejorar en lo posible el estado de ánimo, tratar algunos otros síntomas como las náuseas, por ejemplo, la diarrea o el estreñimiento. eh, es una terapéutica bastante útil y muy noble, ¿no? En cuestión de que
produce efectos moderados, si es aplicada correctamente, porque por supuesto pueden surgir algunos efectos no deseados o algunas complicaciones que veremos más adelante. Las desventajas, ¿cuáles son o cuáles podríamos enumerar como las desventajas de la auriculoterapia? Una de ellas, y ya sería tratando de exagerar un poco las circunstancias, que es mucho mejor a minimizarlo, diríamos que una de las desventajas es que los métodos de tratamiento o los métodos de estimulación de auriculoterapia requieren varios de ellos de la participación activa del paciente. Por supuesto, el paciente participa desde el momento en que decide acudir a consulta, desde el momento en que acepta llevar a cabo que se lleve a cabo el tratamiento con auriculoterapia. Pero bueno, más allá de esto, al igual que podría el paciente necesitar tomar algún medicamento o algún otro tratamiento, la auriculoterapia en algunos de sus métodos, por ejemplo, en la estimulación con balines, requiere que el paciente esté realizando en ellos una estimulación continua y de forma intermitente, mejor dicho, es decir, varias veces al día, estar haciendo o realizando cierta presión y masaje en cada uno de los balines que nosotros le apliquemos al paciente para que se estimulen estos puntos en la oreja. Entonces, requiere que el paciente esté también al tanto de si es que estos balines o tachuelas se desplazan o se desprenden para retirarlas, también tener el cuidado de al momento de bañarse, pues tratar de no incidir mucho sobre los balines y sus adhesivos para que se mantengan los días necesarios o el tiempo necesario. Y también, por supuesto, pues de secar bien la zona, cuidados básicos que realmente puedes llevar a cabo cualquier paciente y que no son tan específicos o especiales o difíciles de llevar a cabo, ¿no? Pero bueno, no todos los métodos, por ejemplo, requieren que el paciente esté participando activamente. Cuando nosotros aplicamos tratamiento o un estímulo con agujas en la consulta, pues el paciente simplemente va a permanecer en la camilla o sentado mientras tiene las agujas estimulando los puntos en la oreja. Entonces, en este caso, el paciente estaría completamente pasivo. Y bueno, también otra de las desventajas podría ser que su efecto, al igual que la acupuntura y otros métodos, puede verse disminuido por el uso de ciertos medicamentos o sustancias. En este caso, medicamentos como narcóticos, derivados o de los opioides, barbitúricos, también que tienen efectos sedantes, anticonvulsivantes o ansiolíticos, y también de las benzodiazepinas, ¿no? Igualmente tiene efectos ansiolíticos, antidepresivos, anticonvulsivos, sedantes. Entonces, estos medicamentos, al actuar sobre el sistema nervioso central de manera específica y directa, pues van a mermar un poco esa respuesta, ¿ok? Ya sea que el paciente a nosotros estar buscando o testeando sobre los puntos en la oreja, ¿ok?, que nosotros hemos seleccionado en un primer momento o al estar revisando, puede ser que el paciente no perciba ninguna sensación o su sensibilidad esté disminuida, ¿no? Entonces nosotros eso podría desviarnos un poco el tratamiento o dificultarlo, ¿no? Pero con algo de práctica, suficiente observación y sobre todo paciencia, podemos encontrar y estimular los puntos de manera adecuada. Pero por supuesto, varios de estos medicamentos, al mismo tiempo de tener un efecto muy directo y potente sobre el sistema nervioso, pues puede afectar la efectividad de nuestro tratamiento. Ese efecto, puesto que los estímulos que vamos a realizar en la oreja van a tener su efecto en el resto del cuerpo, pero por la estimulación nerviosa que realizan, ¿no? Entonces, es importante saber si el paciente o nuestro paciente está tomando algún medicamento que esté dentro de estos grupos para nosotros tomar en cuenta que el paciente puede no percibir ninguna sensación al momento de nosotros estar buscando los puntos o que los efectos a los cuales nosotros podríamos llegar o aspirar serían
algo menor a lo que podríamos encontrar en un paciente que no esté tomando estos medicamentos. Y esto también es importante hacérselo saber a nuestros pacientes, ¿ok? Para que, pues, hacer realistas, honestos y que ellos entiendan que el efecto podría ser menor al esperado y que, por supuesto, en algunos casos puede ser el efecto o el mismo efecto que un paciente que no esté tomando ninguno de estos medicamentos o incluso más, ¿no? Va a variar mucho, siempre hay una variación individual o por las características individuales del paciente, pero es importante tomarlo en cuenta. Y estas serían de manera tratando de rebuscar entre unas u otras cosas las principales desventajas o las desventajas de la auriculoterapia. Y bueno, ¿cuáles son las diferencias entre la auriculoterapia y la acupuntura? Esto es importante recalcarlo porque muchos pacientes o de manera general se asocia la auriculoterapia con la acupuntura, ¿no? Como si fueran parte de lo mismo o una técnica que tienen los mismos principios, que por supuesto comparten principios, pero son métodos o sistemas algo diferentes. Por supuesto, dentro de la acupuntura, de la medicina china, por ejemplo, tenemos puntos que se encuentran en la oreja, ¿no? Y dentro de la auriculoterapia se han establecido ciertos puntos en base a sus funciones ya antes descritas en la acupuntura, ¿no? Pero bueno, aún así existen diferencias, por ejemplo, entre los puntos de acupuntura y los puntos de auriculoterapia. Las diferencias cualitativas, por ejemplo, entre los puntos de acupuntura y de auriculoterapia son que los puntos de acupuntura siempre podemos nosotros prácticamente localizarlos, ¿ok? Sea midiendo la resistencia eléctrica o a través de la palpación, ¿ok? Siempre estos puntos de acupuntura están definidos, tienen una localización igualmente precisa, ¿ok? Pero siempre se van a encontrar en la misma zona y nosotros podemos prácticamente buscarlos, encontrarlos en cualquier momento, mediante uno u otro método. Siempre van a manifestarse de una u otra forma. Y en cuestión de las cualidades o de las características cualitativas de los puntos de auriculoterapia, estos puntos en la oreja no vamos a encontrarlos o a poder actuar sobre ellos, a diferencia con los de acupuntura, si es que la parte con la que se corresponden no está afectada, ¿no? Entonces, si el paciente tiene una lesión en la muñeca izquierda, ¿ok? En la articulación de la muñeca izquierda, nosotros vamos a encontrar ese punto reactivo generalmente en la misma oreja del lado donde está la lesión, ¿no? En la oreja izquierda, el punto que se corresponde a muñeca está mucho más sensible, incluso hay enrojecimiento en la zona, porque sabemos que el paciente tiene un problema de síndrome de túnel del carpo, ¿no? Entonces presenta inflamación, dolor al movimiento, adormecimiento, ¿ok? De la muñeca, de la palma de la mano o del antebrazo. Pero, por ejemplo, si el paciente no tiene ninguna molestia en la muñeca y nosotros nos vamos al punto de muñeca del lado izquierdo y el paciente no tiene ninguna lesión, aunque nosotros estimulemos el punto, trabajemos allí, no vamos a generar ningún efecto y el paciente tampoco va a notar alguna diferencia si nosotros estimulamos esa zona, ¿no? Simplemente se activan cuando hay un proceso o una alteración en la zona que se corresponde. También otra diferencia es que la resistencia eléctrica, es decir, esa resistencia al paso de la corriente o del flujo de la corriente eléctrica en los puntos de acupuntura generalmente es menor. En los puntos de acupuntura la corriente eléctrica puede fluir con mayor facilidad, ¿ok? Mientras que en los puntos de auriculoterapia simplemente esa resistencia es diferente al resto de los tejidos que están en una zona próxima. Entonces, no es que haya menos o mayor resistencia, sino que simplemente es diferente, puede ser mayor o menor, ¿ok? Pero en la acupuntura siempre va a ser o va a haber una resistencia menor en los puntos de acupuntura. Y en la auriculoterapia simplemente puede ser mayor o menor. También,
el tamaño, los puntos de acupuntura suelen tener un tamaño mucho más grande que va prácticamente desde 3 milímetros hasta 5, incluso hay quien lo refieren de hasta 1 centímetro de diámetro, ¿ok? Y en los puntos de auriculoterapia prácticamente su tamaño es de apenas medio milímetro hasta 1 milímetro de diámetro, entonces son muy pequeños. Si nosotros buscamos en una zona, en un punto, y nos movemos ligeramente 1 milímetro más arriba o más abajo, ya es un punto diferente. Se relaciona con una estructura diferente en la auriculoterapia, ¿no? Entonces, si nosotros localizamos bien el punto al momento de estar buscando, ok, el punto reactivo lo localizamos bien, pero al aplicar el balín o la tachuela o la aguja lo hacemos ligeramente más arriba o más abajo, puede ser que ya no sea el mismo, que ya no tengamos el mismo efecto, ok, debido a que son muy pequeños. Es por eso que se utilizan tanto agujas que son muy delgadas, o se ocupan balines o tachuelas que igualmente son muy delgadas. Y bueno, también hay diferencias estructurales. Por ejemplo, los puntos de acupuntura se ha notado en en su estudio anatómico que sí tienen ciertas características diferentes a los tejidos que están alrededor. Ujú. Tienen mucho más terminales nerviosas, ¿ok? Hay diferencias en cuestiones de las concentraciones de colágeno, de algunos iones, por supuesto, y también se encuentran generalmente entre las uniones de músculos, tendones, ¿ok? En regiones donde hay más espacio, en fin. Y muchos de ellos también se encuentran directamente sobre el trayecto de algún nervio de importante calibre, por ejemplo, o de algún vaso sanguíneo, en el caso de los puntos de acupuntura. Pero en los puntos de auriculoterapia no se ha encontrado una diferencia, ¿ok?, de un punto de auriculoterapia o una zona con los tejidos que se encuentran a su alrededor. Prácticamente es lo mismo. Más adelante igual estaremos estudiando la anatomía o la composición de la oreja. Es importante conocerla, pues es allí donde nosotros vamos a trabajar. Otra de las diferencias es que la auriculoterapia prácticamente va a estar actuando sobre una función. Ujú. Una función de un órgano o una función que se encuentre en una región, por ejemplo, como el codo, ¿no? Prácticamente la función del codo tenemos que es realizar su movimiento de extensión, de flexión, es decir, realizar un movimiento. Ujú. Entonces, esa función puede estar alterada y la auriculoterapia prácticamente va a actuar en esa función, con ese síntoma o esa alteración de forma directa. Ujú. Si hay una afección, por ejemplo, una úlcera gástrica, nosotros vamos a colocar el punto, uno de los puntos que vamos a colocar va a ser el punto que se corresponde a estómago, ¿ok? Porque va a actuar directamente sobre el órgano donde está la lesión. Ujú. Entonces es muy similar a la medicina alopática, que va directamente al órgano o al sitio de lesión o donde se encuentra la alteración. Mientras tanto, la acupuntura, ¿ok?, se va a encargar o va a pretender restablecer el equilibrio energético, ¿ok? La acupuntura reconoce que hay toda una relación, una interrelación entre cada función y estructura del cuerpo. Entonces, lo que pretende es precisamente ayudar al organismo a reorganizarse, a recuperar ese equilibrio funcional, influyendo de diferentes maneras, ¿no? Mediante un estímulo nervioso, mediante un estímulo humoral, mediante un estímulo endocrino, por ejemplo, ¿sí?, un estímulo mecánico, de diferentes maneras. Y la auriculoterapia básicamente va a actuar solo mediante un estímulo nervioso y directamente sobre la estructura o función. Tenemos aquí también la interacción con otros métodos terapéuticos. Bueno, la auriculoterapia, por ejemplo, puede aplicarse, decíamos, como un tratamiento único en algunos casos y también como un tratamiento complementario, complementario a la acupuntura, al masaje, a la fitoterapia,
ya a un tratamiento farmacológico, a una intervención psicológica, ¿no? Entonces, la auriculoterapia, por supuesto, va a interactuar de diferente manera con cada uno de estos elementos terapéuticos. Y por supuesto hay mucho más, ¿ok? Pero por mencionar algunos, tenemos que básicamente que con todos estos tratamientos o métodos terapéuticos, la auriculoterapia va a actuar o va a relacionarse, interaccionar de manera positiva. Es decir, que va a sumar, ¿ok?, en beneficio del paciente con cada uno de estos métodos terapéuticos. Y esto viene no solamente digamos, conjeturas, viene también de resultados de aplicar tratamientos de auriculoterapia con acupuntura, auriculoterapia con masaje, con fitoterapia, auriculoterapia con medicamentos, o tratamiento farmacológico y de auriculoterapia con intervenciones psicológicas. Entonces, en varios múltiples estudios se ha corroborado o comprobado que el uso de auriculoterapia con otros métodos terapéuticos generalmente ayuda a potenciar, ¿ok?, el beneficio o los efectos terapéuticos, ¿no?, a que los procesos o las enfermedades tengan una resolución mucho más rápida o que puedan tener un control mucho más adecuado, ¿no?, mucho más eficaz. Y esto se debe a que generalmente la auriculoterapia pues actúa diferente o mediante varios mecanismos diferentes a los de otros métodos terapéuticos. Por ejemplo, tenemos que la fitoterapia y el tratamiento farmacológico pues van a hacer uso de principios activos, ¿ok?, o principios con actividad biológica que van a actuar directamente sobre una función celular, sobre algún tejido, ¿ok? Y es ahí donde van a realizar o a generar sus efectos, ¿no? O van a tener su efecto y van a lograr intervenir en el proceso curativo, mientras que la auriculoterapia tendrá como principal mecanismo de acción la estimulación del sistema nervioso. Entonces se va a complementar tanto el efecto de los principios activos de los fitomedicamentos y los medicamentos sintéticos o semisintéticos, se van a complementar estos efectos. Van a actuar mediante dos vías para tratar un mismo padecimiento. En caso del masaje, ¿no?, realizamos una intervención o una estimulación directa de los tejidos, ¿no?, tanto de la piel, influyendo en el sistema circulatorio, en el tejido muscular, y podemos complementar de manera excelente con la auriculoterapia, ¿ok?, ya que esta va a actuar a través del sistema nervioso sobre igualmente la circulación sanguínea, la función muscular, por ejemplo, el drenaje linfático, al igual que el masaje. Entonces son métodos que se complementan de igual forma. Y con la auriculoterapia, que como mencionábamos también hace uso del sistema nervioso para generar sus efectos, pero no solamente el sistema nervioso, también decíamos, ¿no?, del sistema circulatorio, humoral, de un estímulo mecánico también, y por supuesto también tiene un componente psicológico, la acupuntura, que también va a intervenir en sus efectos o a potenciar o a disminuir su efecto terapéutico, y que se complementa con la auriculoterapia, ya que van a tener igualmente mecanismos de acción o van a compartir por lo menos solamente un mecanismo de acción, que es el estímulo nervioso o la regulación a través del sistema nervioso. ¿Ok? La acupuntura, por ejemplo, hace uso del sistema nervioso tanto autónomo como somático, y la auriculoterapia principalmente el sistema nervioso autónomo. Entonces se complementan también. Y generalmente se suelen utilizar, quienes practican la medicina china, una combinación de acupuntura y auriculoterapia. Es una práctica muy común. Y tenemos acá otro método terapéutico que sería una intervención psicológica. Por supuesto, se utilizan métodos totalmente diferentes, que incluso en muchas de las intervenciones de la psicología prácticamente se tiene prohibido tener un contacto físico con el paciente,
Pero en otros enfoques, por supuesto que se realiza un contacto físico sin ningún problema. Ujú. Pero la auriculoterapia, sin duda alguna, sería otro estímulo u otro método de intervención que complementaría esta parte de intervención psicológica. Y aquí podemos nosotros, mediante la estimulación de la oreja y puntos específicos, influir en el estado de ánimo del paciente, ¿no? Aplicar un tratamiento con auriculoterapia con el fin de reducir la ansiedad, ¿ok? O la sensación a la percepción de estrés del paciente, ¿ok? O reducir un estado, o ayudar a reducir un estado depresivo, ¿m? A través de la estimulación nerviosa. Entonces, bueno, la auriculoterapia tendrá bastantes aplicaciones y tiene una interacción generalmente positiva con otros métodos terapéuticos. Ujú. Y bueno, con esto hemos concluido esta segunda clase acerca de las características generales de la auriculoterapia. En nuestra siguiente clase vamos a abordar otros temas y bueno, hay que seguir repasando y recuerden, nos mantenemos en contacto para ir aclarando cualquier duda. Nos vemos en la siguiente clase. Muchas gracias.